Hola gente, ¿cómo andamos? Los Transformers, esa maravillosa franquicia de robots donde se agarran a madrazos con otros robots y se convierten en cosas. En 40 años de franquicia hemos tenido una cantidad enorme de historias, muchas de las cuales se han vuelto icónicas y otras un tanto olvidables. Pero si hay una cosa que se repite en ambas, es que no importa la calidad de la obra, siempre existirán los clichés o tropos. Un cliché es un recurso narrativo que se ha utilizado en exceso, perdiendo su fuerza original, su impacto o su capacidad para sorprender. Aunque en su origen fueron ideas innovadoras, su repetición constante los convirtió en cosas comunes o predecibles. Tenemos de ejemplos el clásico "todo fue un sueño", justificando así que en tu obra nada pasó. También tenemos clichés de personajes como el de la chica en apuros que necesita ser salvada, el villano que cuenta su plan malvado en lugar de acabar con la vida del héroe, e incluso el chico malo que cambia por amor. Y en la franquicia Transformers tenemos varios de estos ejemplos, así que el día de hoy les traigo 5 clichés o tropos que Transformers debe dejar de hacer. Antes de empezar debo decirles que no estoy en contra de los clichés. De hecho, en estos tiempos crear cosas nuevas narrativamente es casi imposible. Ya todo ha sido contado y creado. Comparto la idea de que si los clichés existen es porque estos funcionan y sobre todo cuando son llevados a cabo por un escritor habilidoso. Pero sí considero que hay ciertos clichés en esta franquicia que sí estaría bueno no verlos por un tiempo, para introducir ideas, conceptos nuevos o centrarse en las cosas que de verdad importan en la trama. Ahora sí, comencemos. Número 5. Bumblebee siendo mudo. Esto afecta más que nada a las películas live action, ya que llevamos ya varios años donde Bumblebee en productos animados es bastante parlanchín, pero este no es el caso de las películas de carne y hueso. Esta idea fue introducida en la primera película de Transformers de Michael Bay del 2007, dándose a entender que perdió su voz en un combate y Ratchet no logró repararlo, lo cual lleva a que el abejorro tenga que comunicarse utilizando sonidos o su propia radio. Esto fue algo que se mantuvo en toda la saga de Michael Bay, cosa rara ya que Bumblebee recuperó su voz no una, sino 2 veces. Justo al final de la primera película y luego al final de la quinta película, lo cual involucra varios errores de escritura y de línea de tiempo, pero bueno, eso es tema para otro día. La cosa es que con la llegada del nuevo universo de películas, uno creería que dejarían por fin este tema atrás, y de hecho, en la película del abejorro del 2018, aparecía Dylan O'Brien, dando voz al personaje, así que parecía que por fin pasaríamos página con esto, hasta que comienza la película, no han pasado ni 10 minutos y otra vez Bumblebee mudo. Cosa que se sigue manteniendo en Rise of the Beast del 2023 y que no te quepen dudas de que esa supuesta película en la que está trabajando Michael Bay, de la cual no sabemos nada más que simplemente que está en proceso y ya, muy probablemente también tendremos ahí al abejorro mudo. La única razón por la que esto continúa es porque Paramount, pero sobre todo Lorenzo Di Buenaventura, productor de estas películas, te juran por su vida que estas nuevas producciones son parte del extinto Bayverse. Y es por eso que mantienen al Bumblebee mudo, a manera de conexión entre muchas comillas con ese universo, cosa la cual es una mentira de muy mal gusto. Solo estas 2 películas de acá tienen eventos, sucesos y personajes que rompen con todo lo presentado en el Bayverse, pero por la necedad y cabeza dura de algunos productores, el abejorro mudo lastimosamente se va a quedar en los live actions. A mí no es algo que como tal me moleste, pero sí he notado a cierta parte del fandom quejarse de repetir tanto esto. A lo que les digo a esas personas, mejor acostúmbrense porque esto va para largo. Y no hablemos ya de las falsas muertes de Bumblebee, que capaz y eso da para otro video. Número 4. Objeto místico que hay que encontrar. Esto no es solo algo común en Transformers, sino ya de plano en toda la ficción en general. Buscar X objeto superpoderoso antes de que los malos se hagan con este, o si no, cosas muy malas van a ocurrir. Puede terminar con la destrucción o pérdida de ese objeto y que ninguno de los bandos se lo quede, o todo lo contrario, encontrarlo y que quede en buenas o malas manos. En Transformers estas tramas siempre aparecen. En series animadas y cómics no hay tanto problema porque estas tramas a lo mucho abarcan arcos muy concretos, a veces un poco largos o ya de plano es solo un episodio o un número específico. Pero es muy extraño que ya toda la serie en sí gire en torno a ello. El problema viene cuando vamos a las películas
Y sí, no solo me refiero a las del Bayverse, sino a casi todas las películas de Transformers en general. Transformers The Movie de 1986. A partir del minuto 30 de la película en adelante, veremos a Galvatron tratando de robarse la Matrix y los Autobots tratando de recuperarla. Transformers del 2007, la búsqueda de la chispa suprema o el cubo, el cual termina destruido. Transformers Revenge of the Fallen del 2009, la búsqueda de la Matrix de liderazgo, otra vez, y en esta ocasión se la termina quedando Optimus. Transformers Prime Predacons Racing del 2013, parte de la subtrama de la película va de encontrar y traer de vuelta la chispa suprema, otra vez, para que haya nuevamente vida en Cybertron. Transformers Age of Extinction del 2014, la búsqueda de la semilla que fue robada por los drones de KSI, los Autobots se la llevan y a partir de ahí no volvemos a saber nada de ella. Suponemos que la explotaron en un lugar alejado, pero no se nos dice nada. Transformers The Last Night de 2017, la búsqueda del cetro de Merlin, y no recuerdo si se destruyó o si se perdió en el caos de la batalla final, pero si me equivoco, corríjame por favor en la caja de comentarios. Transformers Rise of the Beast del 2023, la búsqueda de la llave Transwarp, la cual al final Optimus termina destruyéndola para salvar a la Tierra de Unicron. Incluso Transformers One del 2024 tiene parte de su trama el encontrar otra vez, a que no adivinas qué. Así es, la Matrix de liderazgo. Afortunadamente, a partir del minuto 40 aparece el plot twist de que Sentinel es un traidor y el resto de la peli se centra básicamente en golpe de estado contra el gobierno. Las únicas pelis de Transformers que no van a encontrar un objeto son Dark of the Moon del 2011, que se centra más en el misterio alrededor de los pilares y Sentinel Prime, y Bumblebee del 2018, que se centra en que Bumblebee recupere sus memorias y evite que los Decepticons descubran el planeta Tierra. El problema de que todas las películas compartan la trama de buscar un objeto místico es que hacen pensar a las audiencias generales que todo Transformers como franquicia va de lo mismo todo el tiempo, de buscar un objeto, incluso llegando a extremos de que hay gente que cree que con haber visto una película de Transformers ya viste todo lo que tiene que ofrecer la franquicia. Mentira. Cosa que con leerse un par de cómics de IDW o de Marvel de los 80 te das cuenta que las películas no han adaptado ni un 5% de todo el lore, historias y personajes que hay. En mi opinión, ya va siendo hora de que las películas de la franquicia dejen de centrarse en objetos y empiecen a centrarse en lo que verdaderamente importa: los personajes. Número 3. Megatron siempre es el villano. Megatron, el cabezabalde favorito de muchos. Durante 40 años se ha mantenido como el antagonista principal de la franquicia, pasando de ser el típico villano de caricatura a ser un tremendo personaje que, dependiendo de qué producto estás viendo, quizás sea el mejor escrito de su obra. Pero está más que claro que después de 40 años, seguir viendo al cabezabalde ya empieza a cansar un poco. En las películas no me puedo quejar mucho porque cada una nos ha mostrado un antagonista diferente, a pesar de que atrás de ellos sigue apareciendo un Megatron que solo está ahí para dar pena y ser papeado de la manera más sin padres posible. De hecho, una cosa que aplaudo del nuevo universo live action es que no hemos visto a Megatron. Sí, sabemos que existe, pero no se nos ha mostrado, porque no quieren cometer el mismo error del Bayverse, de que el personaje sea humillado y pierda toda el aura. Pero esto no se puede decir de las series animadas. No importa cuál veas, el villano principal siempre será Megatron. O un Starscream que en la mínima que se esguince un tobillo aparece solo para decir "Megatron has fallen! I'm the new leader of the Decepticons". Y luego el reinado de Starscream dura, ¿qué? 5 minutos. Y en mi opinión hay muchos más personajes de cómics que fácilmente podrían ser líderes de los Decepticons sin la necesidad de que haya un Megatron de por medio. Un ejemplo que a mí me gusta es Jaxus, proveniente de los cómics de Generación 2 de 1993. Este tipo era un Transformer que nació en circunstancias un tanto particulares y se topó con la guerra Autobot-Decepticon, jurando crear su propio imperio cybertroniano con juegos de azar y mujerzuelas. Por cosas del destino, tanto Autobots como Decepticons se terminarían encontrando con este imperio creado por Jaxus una década después de su nacimiento, y este contándoles que a su mando la guerra ya había terminado en gran parte de la galaxia. Este esperaba que al ver sus resultados ambos bandos recapacitaran, terminaran el conflicto
conflicto y se unieran a él en una nueva civilización cybertroniana. Lo que él no esperaba es que ni los Autobots ni los Decepticons le hicieron un puto caso. También te digo, no sé qué esperaba Jack Sus cuando su imperio fue construido a partir de la muerte de toda una civilización. O sea, ¿cómo esperaba él que reaccionaran los Autobots? En plan, aplaudiéndole, dándole una medallita. O sea, no. Esto llevó a que él les declarase una guerra total con tal de destruir a ambas facciones y terminar la guerra de una vez por todas. Y no te estoy hablando de un tipo cualquiera que tiene un ejército y solo por eso se cree invencible. No. Te estoy hablando de un tipo que le dio tremenda bofeteada a Optimus y que casi lo deja sin cara. No es un tipo cualquiera. Y personajes así de increíbles nos los perdemos porque se quedan encerrados en las viñetas y Hasbro solo se acuerda de ellos para... ¿qué? ¿Sacarles un juguete de aniversario nomás? Ahora, yo sé lo que te estás preguntando y eso es, Mr. Toto, ¿cómo sacamos a Megatron de la ecuación si es gracias a él y a Optimus que tenemos el conflicto Autobot-Decepticon? No puede existir uno sin el otro. ¿Cómo quitas a Megatron sin quitar a Optimus? Fácil, papi. Por eso vamos al puesto número 2. Optimus siempre es el Prime. En 1984 apareció en las televisiones de los hogares y en los cómics de la Marvel un robot azul y rojo que se transformaba en un camión, llamado Optimus Prime. Poco sabía Hasbro que este personaje se convertiría en un ícono de la cultura popular. Se darían cuenta de ello cuando con la película animada del 86, Hasbro le empezaría a llegar cartas de padres furiosos, diciendo que sus hijos tenían pesadillas, no podían dormir o se sentían fatal simplemente porque habían matado en la película a Optimus Prime. La intención de matar a Optimus y a muchos de los Autobots del cast era renovar la línea de juguetes. De ahí aparece Rodimus Prime, su reemplazo. Lastimosamente, los niños de la época no aceptaron a Rodimus, lo odiaron a más no poder, llevando a que Hasbro reviviera a Optimus, ¿qué? ¿Para traerlo de vuelta? No, sino para darle su bendición a Rodimus para que él ahora sí fuese el líder de los Autobots por mandato de Optimus. Y los fans de la época también odiaron esto, lo cual llevó a que al final de la tercera temporada, luego de un apocalipsis universal que fue la plaga del odio, Optimus tuvo que volver para salvarnos a todos. Desde ese entonces es casi imposible imaginar un producto de Transformers sin el patrón, y no ha tenido ni un reemplazo ni alguien que cargue con el peso de ser el nuevo Prime. Sí, hemos tenido Primes nuevos, pero casi siempre fueron para ser antagonistas o villanos. Z Prime, Nova Prime, Sentinel Prime, Leash Máximo, Megatronus Prime el Caído, y todos estos fueron Primes anteriores a Optimus, no fueron su reemplazo, fueron ancestros suyos. Lo único que recientemente haya reemplazado a Optimus y que no se ha vuelto un villano fue Elita Prime en los recientes cómics de Skybound, decisión muy controversial no solo por el cómo se hizo, sino porque también hay que ser sinceros, hay mínimo como 5 personajes en esa historia que son más dignos de la Matrix que ella. Y el problema de esto es que el status quo nunca cambia, no hay oportunidad de introducir un nuevo personaje con otra perspectiva sobre lo que es ser un Prime. Afortunadamente los cómics de Skybound se arriesgaron y se lo dieron a Elita. Lo único que nos queda ver es si esto llega a buen puerto, porque de salir mal, adiós a otra oportunidad de ver a otros personajes siendo el nuevo Prime y aguantarnos otros 40 años de dictadura de Optimus Prime. Ojo, no es una queja, a mí me encanta el personaje, es mi favorito, pero ya va siendo hora de hacer una especie de pase de antorcha porque, no sé si lo sabían, pero hubo una época en la que Optimus estuvo muerto y eran otros los responsables de ser los líderes de los Autobots y tratar de ganar la guerra. Es posible, simplemente Hasbro debe perderle el miedo y soltarlo. Ahora bien, seguro te preguntarás, ¿cómo logramos soltar tanto a Optimus y Megatron sin tener que borrarlos del todo de la historia? Muy simple. Número 1. La guerra nunca cambia. No importa qué producto veas de Transformers, la gran mayoría de estos tienen como eje central la guerra de Cybertron. Pero, ¡oh no! Eso no es Cybertron, es el jodido planeta Tierra y tenemos a 7 Autobots random protegiendo a los humanos de todo un ejército de Decepticon. Ahora te pregunto, de esta descripción que te acabo de hacer, ¿a cuál serie o película de la franquicia crees que me estoy refiriendo? Podría ser cualquiera. Y ese es el problema. Hasbro nunca soltará el conflicto Autobot Decepticon en la Tierra. Muy pocas series exploran una etapa
post guerra de Cybertron, como lo hacen por ejemplo alguna que otra serie de la continuidad alineada, y casi ninguna serie explora el cómo era Cybertron antes de la guerra, siendo la única excepción a la regla Transformers Cyberverse del 2018, donde gran parte de la primera temporada va de esto mismo, mostrándote cómo era la vida de los cybertronianos, qué comían, qué bebían, qué deportes jugaban, cómo socializaban, cómo eran ciertos grupos y cierta discriminación que se manejaba en ese lugar, e incluso mostrar cómo los Decepticons iniciaron como un movimiento político y al ver que no lograron cambiar nada, se fueron por el camino de la violencia. De verdad, hermano, miren Transformers Cyberverse, es muy buena, está subida aquí en YouTube en latino y en muy buena calidad. Pero el punto es, no siempre tiene que ser sobre la guerra la serie. Por ejemplo, me extraña muchísimo que habiendo tantas facciones en la franquicia, no hayamos tenido una serie teniendo de protagonistas a los mercenarios o a los piratas. En ambos casos tendríamos series de estilo western como El Mandalorian y además daría la oportunidad de dar a luz a personajes redesconocidos de la franquicia como Detritus por parte de los mercenarios o Thundertron por parte de los piratas. Y ambos conceptos servirían para ampliar el universo de Transformers, ya que a la gente se le olvida que estos papus son alienígenas y que no son la única especie en este universo. De hecho, esto se exploró en Transformers Generación 1, con el capítulo protagonizado por Defcon, donde este era como una especie de detective que andaba en la búsqueda de los Conheads para que pagaran por sus crímenes. Y debido a ello debía visitar otros mundos poblados por otras especies alienígenas para investigar, algo así como la película animada de Linterna Verde, ¿me entiendes? Y ya que mencionamos a un detective, ¿por qué no hacer una serie de Transformers policíaca? Oficiales de la ley nos sobran. Prowl, Barricade, Chase, Strongarm, Defcon, que ya lo mencioné, el propio Bumblebee fue un policía, carajo, incluso en los cómics de IDW, Optimus Prime en su juventud cuando era Orion Pax había sido capitán de la policía. Podría ser una serie antes de la guerra, mostrando las diferencias sociales que había en Cybertron entre la clase baja y la clase alta, lidiando con el movimiento Decepticon antes de convertirse en un ejército, o ambientarse después de la guerra, con una Cybertron recién reconstruida, donde ahora los ex soldados deben fungir como las fuerzas del orden, con todo lo que ello implica: estrés postraumático, brutalidad policial, la aparición de nuevos criminales, grupos organizados buscando otra vez que inicie el conflicto Autodecepticon, corrupción en altos mandos. O sea, hermano, lo peor es que funcionaría, porque es algo que, ya sea en formato de serie o película, la gente lo vería, porque la franquicia casi nunca ha hecho algo como eso, y las pocas veces que lo han hecho han sido muy contadas en cómics o ya de plano un triste y único episodio, como si no diese para más el concepto. No lo hacen porque simplemente Hasbro no quiere salir de su zona de confort. Hey, ¿qué tal? Aquí está Mr. Toto Live Action para despedir el video. Espero que les haya gustado. Si piensan que hay otro cliché, otro tropo que debería entrar en esta lista que Transformers debería dejar de hacer, por favor, déjamelo abajo en la caja de comentarios. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores que siempre están acompañando aquí con los videos, apoyando como siempre. Y también quiero mandar un saludo especial a toda esa gente que reacciona a mis videos. ¿Qué pensabas, ah? ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a enterar de lo que estaba haciendo, que no me iba a enterar? ¿Que soy tonto? ¿Crees que soy tonto o qué? Nah, es broma, no se preocupe, muchacho. Es más, me gusta mucho el contenido de bioreacciones, pero no me esperaba que la gente empezase a escoger mi contenido para adentrarse a Transformers, y eso ya es como otro logro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, quiero dar gracias a gente como Junleo, Blastiboni, la Dr. Yusei, Demomon, Seden, incluso usuarios más pequeños, ¿no? Que disfrutan de todo lo que viene siendo Transformers, y con mis videos les va gustando cada vez más la franquicia. Un pequeño consejito: si van a reaccionar a videos recién salidos del horno, denle una semanita tal vez, y ya después ya pueden reaccionar a todo lo que quieran. Y aquí unas pequeñas recomendaciones: les dejo estos videos por si les interesa reaccionarlo a alguna otra persona. Igual tiene mi permiso, no tiene ningún problema. Mientras acrediten que el creador soy yo, no hay ningún pedo. Sin nada más que decir, yo soy Mr. Toto Mamoto y aquí estaré yo esperando por otro cliché más de Transformers.